Amén. Saludamos a todos con la paz de Jesucristo, a nuestros amigos, hermanos que nos están en este momento acompañando en esta hermosa celebración de domingo, celebración que brindamos a Dios, celebramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y también por lo que hará. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 y 2, para iniciar la lectura, pero luego vamos a continuar hasta el versículo 12 inclusive. Pero para dar inicio vamos a empezar con el versículo 1 y 2 de Ezequiel 47. Dice en el nombre de Jesucristo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El tema que hoy queremos desarrollar es aguas que sanan, pero a diferencia de otro tipo de aguas, porque sabemos que el agua es esencial para la vida, sabemos que el agua, nuestro cuerpo se sostiene con, es imprescindible para la subsistencia humana. Por lo tanto, la Biblia va a utilizar la figura del agua para hablarnos de algo esencial para nuestra vida. Entonces, va a usar esta figura para relacionarlo en aquellas cosas que son imprescindibles, no solamente para la vida física o corpórea, sino también para la vida espiritual y para la vida eterna. Pero también sabemos de que hay aguas que cumplen una función terapéutica, son sanadoras. Por ejemplo, las aguas termales, cuando personas necesitan a veces una recuperación de su cuerpo por alguna anomalía, inmediatamente al acudir a un agua termal, allí intentan de sumergir su cuerpo, parte de ese cuerpo afectado, y al ser sometido o al ser el cuerpo, parte del cuerpo, al ser bañado con aquellas aguas, el agua comienza a actuar con sus propiedades para la sanidad, para la recuperación de la salud. Y la Biblia nos habla aquí de un agua o río que tiene una particularidad, porque este río no proviene de una montaña, de una vertiente de una montaña, como por lo general sucede en la mayoría de los ríos. Este río nace del templo de Dios. Ezequiel, el profeta, tiene una visión y ve como lo observamos en esta figura, en la emplanada del templo, que sale en esa línea celeste que de alguna forma simboliza el río. Ese río sale de la puerta mismo del tabernáculo, del templo. De allí sale. De debajo de la puerta, por el umbral, dice la escritura, sale y sale en dirección hacia donde está el primer elemento fuera del templo, que es el altar de bronce, que era el altar del sacrificio de los corderos. De ese altar toma una dirección hacia la derecha o hacia el sur, de acuerdo a cómo está ubicado el templo en Jerusalén. Y va en dirección al desierto para desembocar en un mar llamado Mar Muerto, y se llama Mar Muerto a causa de la gran salinidad que tiene y sus compuestos químicos que no permite que tenga vida. Por eso se llama Mar Muerto, porque no tiene vida ese mar. Y justamente este río sale surcando la parte del desierto hasta llegar al mar Muerto, y según la visión del profeta, este río da vida a todo lo que toca sus aguas. Este río nace de debajo del templo. Esto, los ríos o el río bíblicamente tiene muchos símbolos en la escritura.
o se aplica en varias oportunidades en la Escritura con un símbolo muy importante. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 10 en adelante, dice que salía de Edén un río para regar el huerto. Lo vemos allí, el río como un símbolo en el comienzo, en el génesis de la creación. Pero también el libro de los Salmos va a hablar del río. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, dice el Salmo 46, verso 4. En Joel capítulo 3, verso 18, un profeta también va a hablar del río. Dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Zacarías también habla de este río, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y Apocalipsis termina hablándonos de este río también, dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Observemos, volviendo atrás a la figura que pudieron visualizar del templo, Ezequiel ve el templo y ve que debajo de la puerta del templo brota agua, sale agua, agua por el umbral, y por este umbral sale agua en dirección al altar, y de allí, desde ese altar, comienza a fluir el agua fuera del templo, a salir fuera del templo, en una dirección hacia la derecha, o podríamos decir hacia el sur. Entonces comienza a salir el agua. El altar de bronce no es una casualidad, sino que era el altar del sacrificio. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino para ofrecer su vida en sacrificio. Por eso que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, vino a este mundo para sacrificar su vida, para ofrecer su vida en pos y en bien de nuestra vida, en bien de toda la humanidad. Por ese motivo es que el río pasa por el altar. El altar es un símbolo del sacrificio, es el lugar del sacrificio. Ahora, en el día que el Señor fue ofrecido en sacrificio, no fue sobre ese altar, sino que fue en la cruz del Calvario. En una cruz el Señor murió. Pero cuando aquí el profeta ve el altar, está viendo un símbolo nada más. El altar era un símbolo de sacrificio. Y de la misma manera, así como desde ese altar brotaba el agua, de la misma forma, a partir del sacrificio de Jesucristo, brota hacia la humanidad el beneficio de Dios. Dios manifiesta su amor a la humanidad y la salvación a toda persona solamente a través de Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente a través de Jesucristo, porque Él es el único en el cual hay salvación. Por eso es que el río pasa por ese altar de sacrificio y se dirige hacia la puerta de salida, la puerta, como lo leímos anteriormente, hacia la puerta podríamos decir, la puerta de la derecha, hacia la zona hacia el lado derecho de donde estaba el templo. Por allí sale. Y el Señor dice que Él es la puerta. Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Solamente Jesús, Él es el medio por el cual recibimos el amor y la salvación de Dios, pero también es la puerta. Él es el único medio, no hay otro medio
volvemos a reiterar, por eso la Escritura dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es esa agua? El agua representa, es el símbolo del Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo llenando nuestras vidas, saciando nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios solamente fluye a través de Jesucristo. Por eso es que el agua fluye a través del altar, solo a través del sacrificio de Jesús. Todo beneficio que podamos recibir hoy, solo lo podemos recibir a través del sacrificio de Jesús. Sin sacrificio, sin la muerte de Jesús, ningún beneficio tendríamos hoy. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el Señor Jesucristo, es a través de su sacrificio, es a través de su muerte que hoy tenemos el beneficio del perdón, de la salvación, pero también de la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, verso 10, Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Solo Jesús puede darte el agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? ¿A qué se refiere? ¿Que hay un agua muerta? No, no. Cuando la Biblia habla de agua viva, está hablando del agua subterránea, porque en aquel entonces estaban los ríos que se podían ver en sus lechos y que corrían en forma externa visible, pero en los tiempos de sequía, cuando esos lechos estaban secos y no había caudal de agua, porque se secaban, entonces, aunque no se veían los ríos o no se veía el agua en el lecho del río, sin embargo, por debajo había ríos subterráneos. A eso se le llama agua viva o ríos de agua viva. Agua que no era visible, pero que sustentaba la vida externa. Por eso es que se podían ver palmeras y se podían ver vegetación, se podía ver la vegetación verde, a pesar de que el río estaba seco. Pero ¿por qué la vegetación estaba verde y el río, perdón, las palmeras o los árboles estaban reverdecidos? Porque sus raíces se extendían a ese río no visible, subterráneo, al cual se le llama río de agua viva. Ahora, el origen de este río, el origen de lo que Dios nos da, es Dios mismo. Es Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero lo siguiente que el profeta Ezequiel nos describe es que un varón, un ángel, lo lleva a recorrer este río. Lo lleva fuera del templo, lo hace recorrer el templo hacia las afueras y lo lleva a que pueda seguir el curso del río fuera del templo. Y dice Ezequiel 47, verso 3 al 6, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos, midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Fíjense en que primero comienza con un caudal muy reducido en el templo, desde el altar del sacrificio, y sale por la puerta hacia el exterior. Pero a medida que el río va avanzando, el río va creciendo, y el ángel le pide al profeta que avance, que se meta en el río. Y lo primero que hace es empezar a caminar, a meter los pies, mete los pies, se introduce, empieza a caminar sobre el río y dice que el agua le llegaba
primero hasta los tobillos, midió 500 metros aproximadamente, que son 1000 codos, hizo 500 metros y el agua era playa, le llegaba hasta los tobillos. Y esto que el agua llegaba hasta los tobillos, podríamos aplicarlo a esos primeros pasos en nuestra experiencia con el Señor, esa experiencia con Jesús. Esto representa a aquellos que han tenido ese encuentro con Jesús hermoso, glorioso, que refresca sus vidas. Es como aquel que está sediento, está caluroso, ha pasado una jornada y que necesita refrescar. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido una jornada muy intensa y nuestros pies están agotados, están cansados de tanto andar, necesitamos reposar nuestros pies sobre una palangana con agua? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Sobre un recipiente con agua. Y cuando los pies reposan el agua, comenzamos a sentir alivio en todo nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre cuando nosotros llegamos al Señor, cuando venimos a Jesucristo, entramos en su presencia y empezamos a sentir alivio en nuestra vida de nuestras cargas. Por eso Jesús dijo: todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Cuando venimos a Jesús sentimos alivio de esas cargas, alivio de esas opresiones, alivio de esos pecados, de todo lo que nos agobiaba, y empezamos a encontrar paz en Jesús. Pero el ángel lo invita a seguir avanzando, porque la vida cristiana es una vida de avanzar, no de quedarse en un estado de confort o de comodidad, porque Dios tiene cosas mejores todavía para tu vida. Si has experimentado cosas hermosas, no te quedes con lo que pasó atrás, con el milagro, con lo que Dios hizo en tu vida, con el cambio en tu matrimonio, con la restauración de tu familia, con la sanidad que Dios hizo. No te quedes con esa experiencia pasada, porque el Señor quiere invitarte a más. Por eso es que el ángel invita al profeta a avanzar 500 metros más, o sea, 1000 codos más. Y le dice, lo invita a avanzar. Y él dice que avanzó, pero cuando avanzó ya el agua comenzó a subir su nivel y le llegaba hasta las rodillas. Y esto representa la oración. Cuando empezamos a aprender a relacionarnos con Dios en la oración, encontramos que la oración no es algo mecánico de cumplimiento religioso, sino es un lugar donde nos relacionamos con Dios, donde hablamos con Él, pero también sentimos su presencia. La oración pasa a ser en nuestra vida la dependencia del Señor, porque todo asunto lo encomendamos a Dios. Antes de emprender cualquier tarea, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, primero vamos en oración a Dios y le preguntamos al Señor su voluntad, pidiéndole que Él nos dirija, que Él nos guíe. Por eso es que cuando el agua llega hasta las rodillas, es de alguna forma esa relación de dependencia y de oración al Señor. Luego dice que el agua subió hasta la espalda y después, en cuarto lugar, dice que ya no podía tocar fondo, de tal forma que se sumergía completamente y tuvo que empezar a nadar porque ya no hacía pie. Al igual que como cuando hablamos hoy al principio de las aguas termales curativas, necesita esa parte afectada ser sumergida o ser inmersa en el agua para que el agua la trate. De la misma manera, necesitamos sumergirnos totalmente en Dios, en su palabra, en su presencia, en cada reunión, en todo lo que hacemos, participar no solamente de este tipo de reuniones, en las reuniones que hacemos de los grupos de amistad y en toda reunión donde puedas escuchar la palabra de Dios. Sumergirte implica que toda tu persona, tus pensamientos, tu vocabulario, tu cuerpo, todo esté entregado a Dios, que pueda ser entregado en sus manos, que el Señor pueda tomar control de eso, que esté empapado y bañada tu vida con la presencia del Espíritu Santo, rodeado con la palabra de Dios, que tu vida esté también rodeada de la alabanza, de la glorificación a Dios, que tu vida no esté impregnada de malos olores, porque a veces nuestra vida
vida está impregnada de cosas feas, cuando a veces uno viaja en algún transporte público y entró en un sitio, en un lugar donde fumaba la gente, salió de allí y llega a la casa y llega con el olor impregnado en la ropa del cigarrillo, del tabaco, de lo que sea, pero que tu vida no esté impregnada de cosas malas. Estoy usando eso como ejemplo, porque así como se impregnan cosas negativas o cosas malas en nuestra vida, así como en eso natural, que estoy dando ejemplo, se puede impregnar en la ropa o en nuestro cabello, también las cosas malas se impregnan en nuestra vida. Y esas cosas lamentablemente afectan y dañan. La mentira, el engaño, la pornografía, la infidelidad, el adulterio, las malas palabras, los malos pensamientos, la crítica, el odio, los juicios, los rencores, y cuántas otras cosas están afectando y están dañando tu vida. Por eso te animo a que no camines solamente sobre la orilla del agua, que no solamente te limites a que te llegue a las rodillas, sino que te sumerjas en Dios y que estés empapado ya no con lo malo, sino que tu vida completa esté sumergida en la presencia del Espíritu Santo, que tu vida completamente esté sumergida en la palabra de Dios y que tu vida pueda tener un aroma y una fragancia de vida, una fragancia de Dios. La palabra del Señor nos habla en 1 de Timoteo 4:15, dice, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. Ocúpate en las cosas de Dios, ocúpate en la presencia de Dios, ocupa tu vida y tu interés en tu relación con Dios. Y eso lo haces, lo construyes primero en la oración, en el conocimiento y en la lectura o al escuchar la palabra de Dios, pero también en vivir una vida que le agrada a Dios en obediencia de acuerdo a esos principios bíblicos. Y lo tercero para mencionar, primero hablamos de dónde provienen las aguas, del origen de las aguas, segundo, vimos un poquito de la profundidad de las aguas y el recorrido, pero ahora vamos a hablar para qué sirven las aguas. Y en Ezequiel 47, versos 7 al 9, dice, y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, que es el desierto, y entrarán en el mar, está hablando del mar muerto, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas muertas van a ser sanadas, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Las aguas dijimos que salen del templo del Señor, de la presencia del Señor, que es allí en ese sacrificio de Cristo. ¿Y por qué lo reitero? Porque es muy importante. Esto no proviene de la iglesia, no proviene de un ministerio, no proviene de un hombre. Esto es fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que puedas recibir, lo vas a recibir por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De Cristo proviene el caudal, Él es el origen de este río, Él es el río mismo, Jesús mismo es el río. Juan capítulo 7, versos 37 y 38 dice, en este último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si puedes creer en Jesucristo, creer en Él no como un profeta, no simplemente como un hombre bueno, no como alguien que marcó la historia de la humanidad, sino creer que Él es el Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Creer que Él es el Salvador, creer que Él fue el que tomó tus pecados y mis pecados y los cargó en esa cruz y murió por ti y murió por mí. Si puedes creer que Él es el sustituto tuyo y mío por nuestras culpas y creer que solo en Él hay salvación, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva.
esa agua que solamente puede traer sanidad, salud y salvación. La Escritura leímos que todo lo que se sumerja en ese río se salvará, será salvo. Vemos un ejemplo en la Biblia, que ya un antecedente de esto, en el Antiguo Testamento, cuando un general sirio llamado Naamán estaba leproso. La lepra es tipo y figura del pecado, y este hombre acudió al profeta de Dios pidiéndole que pudiera recibir sanidad, y el profeta le dijo: ve y sumérgete en el río 7 veces, y cuando te sumerjas la 7ª vez, tu piel se volverá como será sanado, y tu piel se volverá como la de un niño. Y así el general sirio Naamán lo hizo, y a la 7ª vez recibió sanidad de aquella lepra. De la misma forma, mi amigo, usando esto como ejemplo y como figura, este río de agua viva, que es Jesucristo mismo, es el único que puede quitar tu pecado. El mundo completo, nos dice la Biblia, está muerto. Porque cuando dice que el río baja hacia el desierto y va hacia el mar muerto, es un símbolo de la sociedad como está. Hoy la sociedad está muerta, muerta, y la Biblia dice, pero ¿muerta en qué sentido? Porque vemos que la gente trabaja, estudia, la gente tiene signos vitales, pero la Biblia habla de muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente Jesús puede dar vida, solamente Jesús puede hacer que algo que está muerto espiritualmente, vuelva a tener vida. Algo que no existe para Dios exista. Algo que está alejado de Dios se acerque a Dios y vuelva a tener comunión con Él. Pero solamente a través del sacrificio de Jesús, solamente a través de la muerte de Jesús. Y ahora, ¿por qué Ezequiel? Y no es un capricho, ni tampoco es una casualidad. El Señor le enseña al profeta Ezequiel ese río que sale del altar de Dios en el templo y que llega hasta la zona del desierto y al mar muerto, y comienza a producir vida todo lo que toca ese río. Ese río simboliza a Jesucristo mismo, pero utiliza la Biblia el símbolo del agua. ¿Por qué? ¿Por qué utilizaría el símbolo del agua para hablar de Jesucristo y de la obra de Jesucristo? Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como era necesario sumergirse en el río, ese río de agua viva, ese río de vida, para poder lo muerto tener vida de la misma manera. El bautismo en el nombre de Jesucristo es la aplicación del sacrificio de Jesús, es apropiarse de ese sacrificio. El Señor Jesús dejó el bautismo como símbolo de su sacrificio y de su muerte. Por eso el río salía del altar del sacrificio. Hoy el río de vida para nosotros sale de la cruz del Calvario. Y de ese sacrificio el Señor te ofrece perdón de pecados y salvación a través de ese sacrificio que Él hizo. Y ese sacrificio se representa a través del bautismo. Por eso es que cuando alguien se sumerge en las aguas, está aplicando el sacrificio de Jesús y está recibiendo perdón de pecado, limpieza de sus pecados, pero también está recibiendo vida nueva, como dice Romanos. En Hechos capítulo 22, verso 16, un discípulo llamado Ananías le dijo a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. El nombre del Señor Jesús en esas aguas del bautismo traen perdón de pecado y salvación. Y para ir casi finalizando, leímos el verso 6 al 9, y ahora del 10 al 12, la profecía de Ezequiel, y dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englai serán será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, hablando del mar Mediterráneo, otro mar muy grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, dice el verso 12, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué glorioso y qué hermoso esto. El río ahora no solamente trae salvación, perdón, vida, sino que también provee fruto y provee sanidad. Provee fruto porque solo el Señor puede dar saciedad. Lamentablemente todo lo que puedas experimentar en esta vida, nada traerá saciedad. No es la riqueza, no es el placer sexual, no son los vicios, no es los grandes logros o hitos en tu vida, sino que todo eso, cuando se logra, cuando se obtiene, se evapora, es como un vapor, se evapora rápidamente, se pierde rápidamente el sabor y la saciedad de eso. Por ese motivo es que las personas que incursionan por este camino siempre están buscando más y más fechas, porque nada en este mundo te dará satisfacción. Jesús dijo que en el mundo nada hallaremos, y en el mundo nada vas a hallar que te pueda saciar. Solamente Jesús te puede dar saciedad, solamente el fruto. Y cuando habla del fruto está hablando de lo que Dios produce, lo que el Espíritu Santo produce. Solamente el Señor, a través de su Espíritu en tu vida, puede darle saciedad. Por eso es la necesidad de que sea lleno del Espíritu Santo, que Dios no esté al lado tuyo, sino que pueda estar dentro tuyo, a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, produciendo fruto que te da saciedad, te alimenta, te sustenta, pero también te da saciedad. Pero dice que las hojas sanaban, y las hojas no son hojas literales, sino siempre está hablando de símbolo, pero siempre hablando del mismo ser, para no decir persona, del mismo ser. Estamos hablando de Jesús. Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo te pregunto, ¿está el Espíritu sobre ti? ¿Es necesario que ese Espíritu que es el río de agua viva pueda habitar también en ti? Dice, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Jesús puede sanar tu corazón. De alguna forma, y no digo que la psicología no pueda ayudarte a poder manejar muchas veces situaciones de crisis en tu vida, traumas, manejarlo, pero la sanidad, y eso puede llamarse paliativo, pero la sanidad completa solamente la puede producir Jesús, solamente Dios, porque solamente Él puede llegar al rincón más escondido, más reservado de tu persona. No lo puede hacer el médico, no lo puede hacer el radiólogo, no lo puede hacer el psicólogo ni el psiquiatra, ni aún ni siquiera un pastor lo puede hacer. Solamente Jesús puede llegar a lo más profundo de tu ser, a esos recuerdos más íntimos, traumáticos de tu vida. Por eso solo Él puede sanar al quebrantado de corazón. Él tiene la medicina para ti. Él tiene la cura completa para tu vida, no un paliativo, no una dependencia, un fármaco dependiente de algo para
paliar tu vida y terminar tus días con alguna leve mejoría o una mejor calidad de vida. Jesús no te quiere dar una mejor calidad de vida. Jesús te quiere dar una vida nueva, una vida sana, una vida libre del pecado, libre de la angustia, libre de la opresión, libre de la culpa, libre de demonios y de espíritus que te atormentan. Solo Jesús lo puede hacer. Y por último, para terminar, quisiera solamente mencionar que Jesús es ese río. Ese río, como lo vio el profeta, salió del templo, salió de Jerusalén, salió allí el día en que Cristo fue crucificado en la cruz, cuando Él murió por tus pecados y por mis pecados. A partir de allí, ese río invisible está recorriendo el mundo, porque el deseo de Él es que todos puedan proceder al arrepentimiento. Lo único que tienes que hacer es entrar en ese río. El profeta, cuando vio la visión, el ángel lo llevó, pero no lo obligó a entrar. Tampoco vemos que la Biblia describiera que vino un tsunami o una ola que lo cubrió al profeta. No, el río estaba allí. Él debía tomar la iniciativa de entrar al río. Él debía tomar la iniciativa de dar esos pasos, de acercarse al río y comenzar a experimentar los beneficios del río, el beneficio de la salvación, el beneficio de la sanidad, el beneficio de una vida abundante, saciada por Dios, una vida donde siempre va a haber todo lo que necesita y que va a encontrarse pleno en Él. Pero Él tuvo que entrar. Tú también, para poder recibir esta bendición, para recibir los beneficios de Dios, necesitas tomar una decisión. Cuando Ananías lo vio a Pablo, lo vio un poco vacilante, le dijo: ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No dudes más. Si todavía no estás bautizado, mi amigo, ¿por qué sigues dudando? Si en Cristo solamente hay perdón para tus pecados, en Cristo solamente hay sanidad, en Cristo solamente hay liberación. Solo Jesús te lo puede dar. Avanza, no te quedes con los pies mojando, no te quedes solamente mojando los tobillos, avanza. No te quedes simplemente orando, porque quizás estás orando en algún grupo de amistad, no te quedes solo con eso. Entra más adentro, entra hasta sumergirte, entra hasta bautizarte, entra hasta recibir el Espíritu Santo y recibirás la plenitud de los beneficios del Señor. Y quiero terminar con dos líneas de un hermoso himno ya del siglo XIX que se titulaba Precioso Manantial. Y dice: hay un precioso manantial de sangre Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Este río o este manantial, el escritor lo ve como un manantial, pero no de agua, sino de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y en esa sangre hay perdón, hay purificación, pero tienes que sumergirte en él. Tienes que recibir el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Tienes que recibir la sanidad por Jesús. Tienes que recibir la saciedad solamente por Jesús. Quiero orar contigo si me acompañas, por favor. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre es precisa y oportuna. Gracias, Señor, porque tu palabra es dada por ti, Señor, y yo sé que esta palabra ha llegado a muchos corazones en este día. Te ruego, Señor, que la palabra obre en cada uno de acuerdo a su necesidad y que la palabra produzca frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, frutos de decisión. Señor amado, te pido por favor, por sus vidas, para que puedan recibirte a ti como el único Salvador. A ti, Señor, como el único Dios, como el único que puede encontrar en ti, Señor, todo lo que necesita, porque solo tú puedes saciar las necesidades
Señor, más profunda de nuestro ser. Solo tú puedes sanar las heridas de nuestros recuerdos. Solo tú puedes perdonar pecados y quitar la culpa de nuestra vida. Solo tú lo puedes hacer. Y lo has hecho, Señor, en ese sacrificio en la cruz. Tú me ofreces el perdón de pecado. Tú me ofreces sanidad. Tú me ofreces salvación. Yo la quiero tomar, Señor, en este día. No, Señor, yo quiero meterme en la profundidad, yo quiero sumergirme, Señor, no quedarme desde la orilla mirando, sino quiero entrar en la profundidad de la relación contigo y ser tu hijo y recibir salvación y que mi vida pueda cambiar para vida eterna. Bendice a cada persona que nos está escuchando. Obra, Señor, un milagro, obra en sanidad, echa fuera toda clase de mal. Yo te pido que guardes, Señor, a cada familia, a cada matrimonio, que guardes a los hijos, que guardes, Señor, de esta pandemia, de las enfermedades que hay. Señor, que tú proveas los recursos y la economía, la fuente de trabajo, y que no falte lo necesario en el hogar de ninguno. Bendice cada persona con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.